Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos tasa de inflación y tasas reales en México. Lo que veremos a continuación es la definición de la tasa de inflación y su importancia en la economía mexicana, los factores que influyen en la tasa de inflación de México, la definición de tasas de interés reales en la economía mexicana y el impacto de la inflación en las tasas de interés reales y la economía mexicana. Primero empezaremos con el concepto de tasa de inflación y su medición. La definición es: la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo determinado. Los índices como el IPC, Índice de Precios al Consumidor, son utilizados para medir la inflación y su impacto en el poder adquisitivo. Las causas de la inflación pueden ser provocadas por factores como el aumento de costos, una demanda excesiva o políticas monetarias expansivas del gobierno. Su impacto de la inflación en la economía mexicana tiene un efecto sobre el poder adquisitivo, ya que la inflación erosiona el poder adquisitivo de los consumidores, lo que puede llevar a una reducción en el consumo y la inversión. En la inflación y las tasas de interés, ya que las tasas de interés suelen ajustarse en respuesta a la inflación. Tasas más altas pueden desalentar el crédito y afectar el crecimiento económico. Y en la inflación y estabilidad económica, ya que una inflación alta y variable puede generar incertidumbre económica, afectando decisiones de inversión y planificación a largo plazo. También tenemos algunas políticas para controlar la inflación en México. Tenemos una política monetaria, donde el Banco de México utiliza herramientas de política monetaria como el ajuste de tasas de interés para poder controlar la inflación y estabilizar los precios. Tenemos una intervención gubernamental, donde el gobierno puede intervenir en los mercados mediante subsidios o controles de precio para tratar de contener la inflación en ciertos sectores. Y también tenemos la educación financiera, donde se fomenta esta educación entre la población, ya que puede ayudar a las personas a entender y manejar mejor los efectos de la inflación. El impacto de la política monetaria en la inflación es en el control de tasas de interés, ya que las decisiones del Banco de México sobre las tasas de interés afectan directamente en la inflación, ya que influyen en el consumo y la inversión. En la emisión del dinero, ya que el manejo de la cantidad de dinero en circulación puede provocar inflación si no se alinea con el crecimiento económico y la producción. En expectativas inflacionarias, ya que las expectativas de los consumidores y empresas sobre la inflación futura pueden influir en sus decisiones de gasto e inversión, generando así un efecto en la inflación. Tenemos efectos de los precios internacionales en la inflación, lo cual puede ser los precios del petróleo, ya que el costo del petróleo en los mercados internacionales impacta los precios internos de combustibles y por ende de los bienes y servicios. Los costos de importación, ya que la variación de los precios de bienes importados debido a fluctuaciones en el tipo de cambio afecta a la inflación en el país. Y las cadenas de suministro global, ya que son los problemas en las cadenas de suministro mundiales, porque pueden generar escasez de productos, aumentando los precios y contribuyendo así a la inflación. La influencia de la demanda agregada en la inflación puede ser con el crecimiento del consumo interno, ya que un aumento en la demanda de los consumidores puede llevar a un incremento de precios si la oferta no logra satisfacer esta demanda. En inversiones empresariales, ya que las inversiones en infraestructura y producción pueden estimular la economía, pero si son excesivas pueden provocar presiones inflacionarias. O en el gasto público, ya que el gasto del gobierno en programas sociales y obras públicas puede aumentar la demanda agregada, influyendo así en la tasa de inflación. La importancia de las tasas de interés reales en la economía, ya que estas impactan en el ahorro y en la inversión. Las tasas de interés reales influyen directamente en la decisión de los consumidores y empresas sobre ahorrar e invertir, afectando así el crecimiento económico. También tiene una influencia en la política monetaria, ya que estas tasas son una herramienta clave para el Banco de México al establecer políticas monetarias que buscan controlar la inflación y estabilizar la economía. Y también tiene un efecto sobre el poder adquisitivo, ya que una tasa de interés alta puede disminuir el poder adquisitivo de los consumidores, lo que impacta en el consumo y en la demanda agregada del país. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que se calculan estas tasas? Tenemos una fórmula básica de cálculo, ya que las tasas de interés reales se calculan restando la tasa de inflación de la tasa de interés nominal, permitiendo así evaluar el verdadero rendimiento de las inversiones, ya que aquí no considera la tasa de interés. La importancia de la inflación en el cálculo. La inflación es un factor crucial que afecta en el cálculo de tasas de interés reales, ya que determina el poder adquisitivo del dinero a lo largo del tiempo, y en las variaciones en el tiempo, ya que las tasas de interés pueden variar significativamente a lo largo del tiempo, dependiendo de las condiciones económicas y políticas del Banco de México. También tenemos efectos en el mercado financiero mexicano. Puede ser la relación con el crédito, ya que estas tasas de interés afectan la disponibilidad y costo de crédito en el mercado,
lo que influye en la capacidad de las empresas y consumidores para acceder a un financiamiento. Tenemos cierta influencia en los instrumentos financieros, ya que los cambios en las tasas de interés reales afectan los rendimientos de instrumentos financieros, tales como bonos, depósitos, impactando las decisiones de inversión de los ahorradores. Y también el impacto en el tipo de cambio, ya que las tasas de interés también pueden influir en el tipo de cambio del peso mexicano, ya que atraen o desalientan la inversión extranjera en el país. Ahora veamos la relación entre la inflación y las tasas de interés. La inflación y el ajuste de tasas. La inflación provoca que los bancos ajusten las tasas de interés, buscando mantener el poder adquisitivo de los ahorros y préstamos. El efecto de la inflación. Altas tasas de inflación reducen el valor real de nuestros ahorros, llevando a los consumidores a buscar alternativas para proteger su capital. En la política monetaria restrictiva, ya que ante la inflación creciente, el Banco Central puede implementar políticas monetarias restrictivas, elevando así las tasas de interés. Y en las expectativas de inflación, ya que las expectativas de inflación futura influyen en las decisiones de inversión y consumo, afectando así la dinámica económica general. El impacto en la inversión. En el aumento de costos de financiamiento, ya que con tasas de interés más altas, los costos de financiamiento para las empresas aumentan, lo que puede desalentar a la inversión. En la incertidumbre económica, ya que la inflación genera incertidumbre, lo que puede llevar a las empresas a posponer decisiones de inversión hasta que haya alguna estabilidad. Y en la reducción en proyectos de largo plazo, ya que las altas tasas de interés pueden reducir la viabilidad de proyectos de largo plazo, limitando así el crecimiento económico sostenible. Efectos en el consumo. En la disminución del poder adquisitivo, ya que el aumento de la inflación reduce el poder adquisitivo de los consumidores, afectando su capacidad para adquirir bienes y servicios. Impacto en el crédito al consumo, ya que las tasas de interés más altas encarecen al crédito al consumo, lo que limita el acceso o financiamiento para los hogares. El aumento en la morosidad, ya que el incremento en las tasas de interés puede llevar a un aumento en la morosidad, afectando la salud financiera de las familias. Y los cambios en patrones de consumo, ya que los consumidores pueden cambiar sus hábitos de compra, priorizando bienes esenciales y reduciendo el gasto en productos no necesarios. La inflación y desigualdad económica. El impacto desproporcionado en sectores vulnerables, ya que los sectores más vulnerables suelen ser los más afectados por la inflación, ya que destinan una mayor proporción de sus ingresos a bienes básicos. El aumento de la brecha de ingresos, ya que la inflación puede contribuir a aumentar la brecha de ingresos entre los ricos y los pobres, ya que los adinerados pueden protegerse mejor. Los efectos en la movilidad social. La inflación persistente puede limitar las oportunidades de movilidad social, afectando la inversión en educación y desarrollo personal. La desigualdad en acceso a financiamiento. Los individuos de bajos ingresos a menudo enfrentan mayores dificultades para acceder a algún financiamiento, lo que agrava la desigualdad económica. Las perspectivas a futuro. Tendencias de inflación en México. Tenemos que analizar las tendencias actuales de inflación en México porque es muy crucial para anticipar su impacto en la economía y las tasas de interés. Las políticas económicas recomendadas. Se deben considerar políticas económicas que mitiguen los efectos negativos de la inflación y promuevan un crecimiento sostenible. La importancia de la educación financiera, ya que tenemos que fomentar esta educación entre los ciudadanos para que pueda ayudarles a tomar decisiones informadas en contextos de alguna alta inflación. Y la colaboración internacional, ya que la colaboración internacional es fundamental para abordar los desafíos de la inflación y sus efectos en la economía mexicana.